noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. Hoy la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud girar los recursos que se tienen pendientes con las EPS debido al acuerdo de punto final. Esta noche tenemos dos invitados. El primero es el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, Galo Viana, y el segundo es el director de la ADRES, Félix León Martínez, quien va a aclarar cómo y cuándo se va a realizar ese giro de recursos a las EPS del país. Empecemos con el presidente de la Junta de Gestar Salud, doctor Galo Viana, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, Luisa, y muchas gracias por tu invitación. Presidente, las EPS del régimen contributivo aseguraron que por este acuerdo de punto final el gobierno nacional debería girarles cerca de 3 billones de pesos en un plazo de 2 meses, como lo ha ordenado la Corte. Con ustedes, las EPS del régimen subsidiado, ¿cuánto es esa deuda que tiene el gobierno con ustedes? Eso está alrededor de unos 250.000 millones de pesos y que gran parte de eso está en los entes territoriales, es decir, distritos y departamentos del país, que son los que acumularon la deuda de hace más de 6 años. Presidente, este tipo de deudas que tiene el gobierno nacional con ustedes, cuando se gire esos recursos, ¿podría subsanar un poco el estado financiero de algunas EPS? Va a subsanar como cualquier dinero que entre. De hecho, esos recursos generalmente se giran directamente a las EPS y en este caso a los proveedores de medicamentos e insumos, que es el consumo mayor que hay para ese rubro. Pero eso no es el total ni es lo que va a calmar las angustias económicas que tiene el sector, porque hay otros condicionamientos, hay otras circunstancias que son las que nos agobian hoy en día. ¿Cuáles son esas circunstancias? Y aprovechemos que vamos a estar con el director de la ADRES en unos minutos para contarle a él qué pasa con las EPS del régimen subsidiado y cuáles son los dineros que ustedes están esperando. Hay dineros que tienen que ver con presupuestos máximos que el gobierno y la Corte Constitucional, el gobierno ha dicho que va a cancelar en los próximos 3 meses. Y de hecho en estos días nos notificamos de unos recursos que para el régimen subsidiado deben ser unos 500.000 millones de pesos que corresponden a presupuestos máximos, que son aquellas tecnologías que no están financiadas con los recursos corrientes, normales de los recursos de salud. Pero en este momento nos quedaría faltando el dinero que corresponde a ajustar todos esos años de 2023, 2022, 2021, que nosotros esperamos que el gobierno los haga rápidamente para poder subsanar esto. Pero hay un problema mayor, que es el problema de la suficiencia de los recursos que el gobierno destina para atender la salud de los colombianos, puesto que estos han sido crecientes. Creciente quiere decir porque cada día las personas exigen más servicios, cada día necesitan más atención, los pacientes hipertensos, diabéticos, de pacientes de VIH, de insuficiencia renal, cada día aumentan y como la expectativa de vida de los colombianos ha aumentado, también aumentan las enfermedades y eso presiona el costo de los servicios. También en la red de prestadores públicos, privados, de medicamentos, de insumos, presionan por el aumento de las tarifas. Entonces, estas dos circunstancias, aumento de las tarifas, con aumento de las frecuencias de uso y aumento de la severidad de los casos que atendemos cada día, hacen que los recursos sean insuficientes y eso es lo que tiene a las EPS con las afullas económicas y que se traducen para afullas para todo el país. Tenemos que decir que no es una circunstancia que se inicia en este gobierno, sino que se ha ido acumulando año tras año, lo cual tiene que tener una solución estructural y es calculando suficientemente los recursos que se asignan para la atención de los colombianos. ¿Qué tanto ha afectado, presidente, no solo la insuficiencia que ustedes aseguran en el giro de recursos, sino las deudas prolongadas del gobierno nacional con ustedes en sus estados financieros? Sí, son dos circunstancias. Por un lado, si los recursos no alcanzan y pues presiona
de las IPS y presiona también la atención de los usuarios. Y por otro lado, el hecho de que se acumulen deudas por presupuestos máximos, que como lo ha dicho el director del ADRE, pueden representar el 5% de los recursos, es muchísimo dinero, porque sería como el 5% de 85 billones de pesos, una cantidad muy grande de dinero, la cual va a irrigar a todas las IPS y distribuidores de medicamentos e insumos. Esa deuda va acumulándose y va a la vez presionando porque los pacientes no tienen la debida atención. Por lo tanto, estas circunstancias que se han acumulado son las que hacen que ahora el sector se vea más, con mayores tareas, más presionado, y que ha minado la confianza de los usuarios y del gobierno en las EPS. Presidente, ¿cuánto es la deuda total que tiene el gobierno con ustedes entonces? O sea, ¿cuánto calculan se debe pagar? Sí, nosotros calculamos para el régimen subsidiado debe ser algo así como 1.3 billones de pesos. Les reitero, de presupuestos máximos, de los que hoy dijo la Corte, que tiene que ver con recobro de entes territoriales, es la suma de lo que pudiera aliviar. Eso siempre va a aliviar. Y lo que pedimos al gobierno es que rápidamente, por lo menos en este trimestre, pueda permitir que se estudie nuevamente la información que las EPS presentaremos sobre los costos en salud y que este ajuste de la UPC se pueda hacer antes de terminar el primer semestre, porque las circunstancias son muy graves para como estamos hoy. ¿Y ustedes no se han reunido con el gobierno nacional o con el ministro de Salud para hablar de este tema? Sí, hemos recibido invitación del gobierno nacional para conversar sobre el proyecto de reforma que hace tránsito en el Congreso de la República y que va a iniciar su debate en la Comisión Séptima de Senado. Pero también estamos siendo citados en estos días para dar la información, el análisis técnico, juicioso de lo que tiene que ver con los recursos de la UPC, es decir, de los recursos que se destinan a la atención de los colombianos, para entregar nosotros la información y que podamos tener la retroalimentación adecuada y podamos tener unos datos exactos y que el gobierno sepa cuánto exactamente nos estamos gastando. Con una cosa muy clara: el 97% de los recursos que se recibieron en el año 2023 de parte de las EPS, el dinero está en las IPS. Por eso cuando se preguntan dónde está la plata está en las IPS, porque se han cancelado, lo cual es transparente, se puede ver en la página de cada EPS donde dice cuánto cancela mensualmente a las IPS, y en la página de la Superintendencia Nacional de Salud donde se dice cuántos recursos se ha llegado cada mes. Es decir, presidente, que esos 16 billones de los que hablan, por ejemplo, hospitales y clínicas, las EPS y una parte del gobierno les deben, ¿no es ese valor? ¿No son 16 billones o sí son 16 billones? Creo que se necesita que Colombia haga una reunión como muy grande, que la superintendencia, la Contraloría, antes de nosotros emitir juicios, pueda cotejar la información de las IPS con las de las EPS, porque este tema lleva muchos años y no se aclaran las cuentas, lo cual no es nada bueno para un sistema que necesita más confianza. Por eso yo no me atrevo a decir si ese valor es cierto o no. Nosotros podemos tener como organización nuestros datos, pero se requiere que todos pongamos de nuestra parte para poder las cifras claras. Lo que sí le aseguro es que el 97% de los recursos que fueron asignados el año anterior irrigaron a las IPS. Entonces, sí puede todavía ser insuficiente y habrá deudas, de hecho las hay, pero eso hay que aclararlo muy bien. Mire, presidente, la presidenta de ASEMI, la otra agremiación de EPS del país, aseguró que sería correcto que antes de iniciar el tercer debate de reforma a la salud se aclaren lo que usted está diciendo, las deudas que se tienen, las deudas que tiene el gobierno con las EPS con hospitales, clínicas y proveedores, antes de continuar ese debate para saber, por supuesto, cuánto se deberá invertir en realidad en el proyecto de reforma a la salud. ¿Ustedes piensan lo mismo desde Gestar Salud? Yo creo que es necesario que las motivaciones que tenemos para la reforma a la salud sean claras,
que las cifras que se presenten para ese debate sean claras, pero también que nosotros podamos dar nuestra opinión, que también sean escuchados técnicos, las universidades, los usuarios, y que ya tengamos un poco más de tranquilidad para enfrentar ese debate. Pero sí es necesario, porque a veces también las expectativas en el sector salud se vuelven muy grandes. Creemos que vamos a hacer una reforma y después ya no vamos a tener más quejas en el sistema, las cuales va a haber listas de espera, porque la oferta de profesionales de salud no es suficiente para las necesidades que tenemos hoy. Y claro, hay que ir cambiando poco a poco, hay que mejorar lo que tenemos, hay que mantener muchas capacidades que nosotros como EPS y que el sistema de salud ha desarrollado. También hay que entender las preocupaciones que tienen los usuarios acerca de lo que puede ocurrir con una transformación que no tenga en cuenta estas capacidades que hemos desarrollado. Presidente, ¿y usted qué opina de la propuesta del presidente Gustavo Petro o de la orden que le da el presidente Gustavo Petro a varios actores del sistema a aplicar varios capítulos y puntos del proyecto de reforma a la salud en las EPS intervenidas y en la EPS que tiene una organización mixta que es la nueva EPS? ¿Cómo toman ustedes eso? Pues a mí me parece muy bien que empecemos a trabajar esos asuntos. Lo que sucede es que eso requiere recursos y requiere una gran dinámica, pero sobre todo recursos financieros, porque la atención primaria en salud va a requerir más. Ahora, la legislación colombiana contempla igualdad para todas las EPS, por lo tanto, si van a asignar recursos para eso a unas EPS, tendrán que asignárselas a todo el sistema de salud. Por eso la invitación es, discutamos bien si queremos hacer eso y lo podemos implementar, y hay disposición de las EPS de hacerlo. De hecho, hay muy buenas experiencias en el país, en equipos extramurales, en atención primaria, en determinantes sociales, en tecnología para interactuar con esos grupos extramurales que den información y que se disparen alertas, actividades de lo que surge cuando uno visita en una casa a un hogar pobre, que van a salir más necesidades que hay que atender. Toda esa articulación Colombia la ha hecho. Lo importante es ver estas experiencias positivas y que requieren más recursos y la podamos hacer todos, en lo cual nuestro gremio está dispuesto a ayudar y a trabajar, y todas las EPS queremos hacerlo. Pues, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Un saludo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el segundo invitado de esta noche, el director de la ADRES, el doctor Félix León Martínez. Muchas gracias por estar acá. De nada, Luisa, muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, hoy la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud, a ustedes como Gobierno Nacional, se realice la totalidad de los giros aprobados en el acuerdo de punto final de las deudas que se tiene con las EPS. Las cuentas que tiene usted como director de la ADRES por ese acuerdo de punto final, ¿cuánto es? 200.000 millones de pesos. ¿En total con todas las EPS? En total. Pues tuvimos hace muy pocos minutos al presidente de Gestar Salud, presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, que dice que solo con las del régimen contributivos esperan cerca de 250.000 millones de pesos. Y en la tarde de hoy hablamos con la presidenta de ASEMI, quien asegura que ellos esperan, por ese acuerdo de punto final, cerca de 3 billones de pesos. Es decir, está entre unos 3.2 billones de pesos para ellos el total de las cuentas. ¿De dónde sale eso? No sé, contabilidad creativa de las EPS, porque esas cuentas no existen de cobro en el ADRES. En el ADRES solo hay 200.000 millones de pesos en cuentas de cobro pendientes, pero no se pueden pagar, aunque están aprobadas por auditoría. Estos 200.000 millones de pesos, te digo lo aprobado, las cuentas pueden ser por valor mayor. No se pueden pagar porque están en procesos judiciales. Y la Corte a ustedes les da 2 meses para realizar esos giros. ¿Esos rollos judiciales o procesos judiciales se pueden aclarar de aquí a 2 meses? No creo. Entonces, ¿cómo van a hacer para cumplirle No sé, supongo que la Corte le ordene a los jueces resolver los problemas judiciales, porque yo no puedo pagar si los jueces no resuelven o si las EPS, como están solicitando, renuncian a esos procesos judiciales y aceptan un acuerdo de pago que se les ha hecho. O sea, la decisión o el proceso está en manos de los jueces o de las EPS que firmen un acuerdo. Sí, no en manos nuestras. Nosotros no podemos pagar, aunque tenemos dinero para pagar, pero no podemos. ¿Y ustedes le van a decir eso a la Corte? Por supuesto. Creo que la Corte está mal informada. Ok,
Pero, ¿cómo se van a comunicar ustedes con la Corte? ¿Van a enviar una carta, un informe? Pues envían regularmente, pero hay una audiencia próxima en la Corte, citada por la Corte, en la que estamos invitados y creo que vamos a poder dejar estas cifras y estas situaciones en claro. ¿Cuánto más o menos necesitarían los jueces para poder resolver este proceso y se puedan realizar esos giros? Pues imagínate que muchas de estas demandas, hay unas demandas por valor de 70.000 millones que ya tienen un proceso judicial en marcha. Y nosotros para esos que ya tienen un proceso judicial conocido, les estamos ofreciendo un convenio de transacción que está regulado en la norma para que acepten el pago y paren el proceso judicial si lo desean y cobren, y si no, pues esperan el resultado del proceso judicial. Ellos tienen la potestad de decir cualquiera de las dos cosas. Y también tenemos los convenios de transacción listos para los que nos informan que las EPS que están en procesos judiciales, pero nosotros no tenemos notificación de esos procesos. Esos procesos tienen un problema de determinación de si es el juzgado civil o el laboral, o sea, no han sido admitidos en buena parte, o si han sido admitidos no nos han notificado, pero tampoco podemos pagar porque nos han informado que esas cuentas están en vía judicial. Pues director, mire, esta ley de punto final se conoce desde 2019. ¿Desde ese año están estos procesos judiciales? Bueno, hay cuentas que vienen desde 2008, del FOSIGA, y esto es historia antigua. Este es un saldo final, estos 200.000 millones que tenemos nosotros registrados que podemos pagar, pero necesitamos que se cumplan unos pasos legales que hemos auditado y que ha aprobado esos 200, pero no podemos pagar hasta que se resuelvan estos asuntos. Son cuentas de todas las épocas. Si la Corte conociera de estos procesos judiciales, ¿por qué cree que hoy se hace público ese llamado al Ministerio de Salud? Pues no tengo claro cuál es la razón del llamado. Lo único claro es que hoy tenemos los recursos y no podemos pagar. Son 200.000 millones de pesos. Únicamente ¿Qué hacer con el lo restante? aprobado. ¿Pero qué hacer con el restante del que hablan las EPS? No sé. Las EPS hace un par de meses tuvimos un problema con Sanita, que registraba que se le debían por este concepto 750.000 millones de pesos, y en el ADRE solo había registros por 6.000 millones de pesos. ¿Cree usted que está sucediendo lo mismo? Creo que está sucediendo lo mismo. Son cuentas que han sido negadas por varias auditorías, que vuelven a presentar, en fin, son cuentas que han sido invalidadas y negadas en reiteradas ocasiones. Si ellos no las bajan de sus balances, no sé cuál sea el interés de mantener cuentas no reales en los activos. Es decir, aunque se agilicen los procesos judiciales, nunca los giros van a ser superiores a los 200.000 millones de pesos, ni a los 3 billones de pesos de los que hablan. La Corte nos ordena pagar lo aprobado, pero ni siquiera podemos pagar lo aprobado. Bueno, pues, director, esto se suma entonces también a lo que han dicho algunas EPS, y es la deuda que tiene el gobierno nacional por algunos ajustes de 2022, otros de 2023 y, por supuesto, presupuestos máximos que no se han pagado este año. Ustedes dijeron que entre finales de febrero, que se termina esta semana, e inicios de marzo, estarían al día con esas cuentas. ¿Cómo va el proceso? El jueves el Ministerio expidió las resoluciones para reconocer diciembre y el ajuste total de 2023 por un valor de 1.15 billones. Las resoluciones están en manos de las EPS. Si ellas se notifican, renuncian a términos y nos dicen cómo girar, yo les puedo girar inmediatamente porque el dinero está también disponible. Está en manos de ellos pues hacer el proceso, que puede ser de 2 días o de 10 días, dependiendo si ellos renuncian a términos o esperan los términos o reclaman las resoluciones respectivas. Esto tiene unos procesos, pero las resoluciones de ordenación están y el dinero está. La pelota está en manos de ellos. Estos giros se van a realizar por etapas, ¿sí? Que pueden estar entre esta semana, la otra y incluso la segunda de marzo. Sí, dependiendo de la rapidez con que ellos resuelvan las resoluciones. ¿De cuánto es el primer giro y a qué corresponde? Del ajuste de diciembre y el ajuste de 2023 por 1.15 billones. Ok, el segundo giro, ¿sobre qué será? En este momento el Ministerio está preparando las resoluciones para pagar el ajuste de 2022, que es una deuda que reconoció la ley del plan de desarrollo y que finalmente el CONFIS aprobó en diciembre. Ahora nos acaban de dar la adición al presupuesto y también podemos
pagarla una vez reciban las resoluciones las EPS del ministerio, lo que debe ser la semana entrante, supongo, empieza el proceso también para pago de los 819.000 millones. ¿Cuánto estiman ustedes será el total de estos 3 giros? Esos 2 giros son 2 billones de pesos. Okay. Y el tercero sería en los primeros meses de este año, que estoy esperando la resolución del ministerio de la apertura del valor de esos giros que no me ha llegado todavía. Ok, pero para este año se había aprobado incluso unos giros para 2024 de presupuestos máximos. ¿Cuánto calculan ustedes fueron enero y febrero? Pues deben ser unos entre 550 y 600.000 millones de pesos, que sería lo único que después de pagar 2022 y 2023 quedaría pendiente. Es decir, 2.5 billones de pesos más o menos, que también está por debajo de lo que estiman las EPS se les debe, solo por este concepto. Bueno, yo pago lo que las resoluciones del ministerio autorizan por este concepto. Pues, director, las EPS han solicitado precisamente debido a estos desacuerdos en cuanto a las cifras y las deudas, o las cuentas básicamente, una reunión con el gobierno nacional, en la que por supuesto estaría usted como director de este banco que recauda los fondos del sistema de salud. ¿Qué se debe aclarar ahí precisamente? Bueno, el año pasado hicimos 29 reuniones con las EPS, el segundo semestre, revisando cuenta por cuenta y el estado de las cuentas de todas ellas. Ya lo hemos hecho. Ellos aducen que los presupuestos máximos del ministerio no se los liquida en la forma adecuada. Ese es otro debate, ese es el mecanismo que viene aprobado desde varios gobiernos. Pero pues la ADRES no tiene velas en el entierro de la liquidación de esos valores. El ADRES simplemente recibe los recursos del presupuesto nacional, de Hacienda, y hace los giros correspondientes a esas ordenaciones de recursos que hace el ministerio. El ministerio se pone al día con estas 2 resoluciones prácticamente. Director, ¿con qué información ustedes hacen el cálculo de lo que se les debe a las EPS y de los giros que se deben realizar a estas entidades? A ver, para que el ADRES pueda hacer un giro se necesitan 2 cosas. Que tenga una disponibilidad presupuestal que le ha dado el Ministerio de Hacienda regularmente, el CONFIS adicionalmente, y por otra parte que tenga una ordenación de una resolución del Ministerio. Si tiene las 2 cosas puede pagar inmediatamente, y de hecho paga entre 24 y 72 horas que se juntan esas 2 cosas, la certificación presupuestal y la resolución. Pero es la información también que les entrega la CPS, ¿o no? Las EPS se la entregan al ministerio y el ministerio liquida los presupuestos máximos. Director, déjeme preguntarle, porque mire, precisamente por todo este tema de cuentas y de contratación nace la propuesta de la reforma a la salud. El presidente Gustavo Petro hace muy poco ordenó que se empezara con algunos o con la aplicación de algunos artículos del proyecto de reforma a la salud en las EPS que tiene bajo el control del gobierno, que son las EPS intervenidas y por supuesto la EPS de doble organización o de organización mixta, que es la nueva EPS. ¿Cómo está ejecutando la ADRES esa orden del presidente de la República? Se trata de 2 temas. Uno, de poner en marcha los mecanismos de atención primaria en esas EPS. Y segundo, empezar el giro directo, pues que es una cosa que ya existe. Actualmente la ADRES hace giro directo en el régimen subsidiado a 3.000 IPS todos los meses. Se trata de que lo haga también en el caso de la nueva EPS. Las intervenidas ya algunas están en giro directo. Para la ADRES no supone ninguna dificultad ampliar el giro directo porque tiene toda la organización y todo el software y todo el desarrollo para girarle. Si mañana mismo dijeran haga giro directo las EPS a todas las IPS del país, todas las EPS, no tendríamos problema ninguno, porque simplemente si hoy pagamos 15 nóminas, mañana podemos pagar 25 nóminas, de las nóminas, digamos, de giros de las EPS a las IPS. El giro directo no es más que una relación de giros con los soportes de cuentas correspondientes que la EPS le pasa a la ADRES para que le gire directamente a clínicas y hospitales. ¿Qué hace falta para que una entidad como la ADRES empiece a aplicar lo dicho o lo ordenado por el presidente de la República? Es decir, eso o es por norma legal, como en el caso del régimen subsidiado, o es por voluntad de la EPS que quiere hacer giro directo, o sea, quiere distribuir sus recursos por vía giro directo.
Y como las intervenidas están en manos de la superintendencia, es una orden de la superintendencia para que se realice giro directo. O de la superintendencia, evidentemente, y la nueva EPS, pues si ordena el giro directo, la ADRES no tiene ninguna dificultad en hacerlo mañana mismo. Presidente, de manera muy corta, porque ya nos toca cerrar, ¿usted me puede repetir el mensaje para la Corte Constitucional en cuanto a la orden que le dieron hoy sobre el acuerdo de punto final? Pues el mensaje que le llevaremos a la Corte en la audiencia respectiva es que hoy tenemos recursos, pero no tenemos la forma legal de pagar los pocos recursos que están aprobados, porque la orden de la Corte es pague lo que está aprobado. Sí. Lo aprobado son 200.000 millones, pero hay dificultades legales, como te he señalado, para poderlos pagar. Muchas gracias, director, por acompañarnos esta noche y aclararnos parte de lo que pasa con el sistema de salud colombiano. No, con mucho gusto, Luisa. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.